debemos preparar nuestra historia. Algunos dicen que usted debe conocer la historia de memoria. No digo eso, hermano, no estoy tan exigente, porque si sea tan exigente, muchas personas no van a hacerlo. Pero debemos conocer los detalles que hemos contado, porque ellos tienen una memoria mejor que la de nosotros. Por ejemplo, la semana siguiente, cuando usted está empezando, pero una hermana dice, ay, cuenta la historia de la semana pasada porque ella no estaba con nosotros la semana pasada. Ok, la historia de la semana pasada fue la historia del diluvio, ¿no es cierto? Todo el mundo dice, sí. Ok, había un hombre muy piadoso y el Señor vio que había mucho pecado en el mundo. Y ellos dicen, no, no, no. Esa no fue la historia de la semana pasada. Sí, sí fue el diluvio, ¿no es cierto? Sí, pero no es la historia. Creo que sí. No, hermano. Sí, usted dijo, había un hombre Noé y él tenía 3 hijos y y ellos recuerdan su manera de contar la historia y usted está contando en su mente es la misma historia, pero no en la mente de ellos. Entonces, si no conozca de memoria, está bien, pero hay que contar los mismos detalles en el mismo orden. Es lo que debe hacer. Y vamos a regresar a ese punto. Pero debe reconocer lo que ellos necesitan aprender. Porque después de contar la historia, usted va a guiar sus oyentes a este punto. Usted quiere que ellos sepan lo que usted está enseñando con la historia. Es posible que ellos no van a reconocer automáticamente lo que usted quiere que aprendan. Por eso necesitamos guiar a la gente a ese punto. Pero hermanos, por supuesto, para guiar a la gente a ese punto, usted por lo menos necesita saber cuál es el punto, porque no podemos llevar a una persona a un lugar no conocido. Revise su lista de asuntos e historias para ajustar su lista cuando sea necesario. Usando historias. Ok, aquí estamos al fin en la presentación de una historia. Hay que empezar como si fuera un culto normal, con saludos, canciones, testimonios y un repaso y explicar el contexto de la historia. Es decir, establecer el escenario de la historia. Entonces, aquí estoy, ok, hermanos, vamos a escuchar la historia de la palabra de Dios para hoy. ¿Todo el mundo está listo? Sí, hermano. Ok, pero antes de empezar, yo necesito asegurar que todos recuerden la historia de la semana pasada. ¿Quién me puede decir, perdón, quién me puede decir la historia de la semana pasada? Esa fue la historia de Daniel y los leones. Ok, perfecto. ¿Quién puede contar esa historia? Yo puedo. Ok, hágalo. Y él se pone de pie y él cuenta la historia de Daniel. Muy bien. Siéntese, hermano. ¿Quién más? ¿Quién puede decir la historia? Una vez más. Y escuchamos otra vez. Estamos haciendo, hermano, un repaso de la historia. Algunas personas no estaban aquí en la semana pasada o estaban muy preocupados por algo durante la clase. Y estamos dándoles la oportunidad de escuchar, pero también estamos asegurándonos a nosotros mismos que ellos recuerden los detalles de la historia y no han aumentado más detalles. No han cambiado los detalles de la historia. Ok, cuando estemos seguros que ellos tienen la historia, perfecto, ok. Pero, ¿cuál era el punto? ¿Qué está enseñándonos el Señor con esta historia? Y 2 o 3 personas pueden decir, eso es lo que el Señor nos enseñó. Muy bien. Pero, ¿cómo podemos aplicar esa historia a nuestra vida? Una persona dice, bueno, es que debemos tener fe.
cuando enfrentemos problemas en nuestra vida. Muy bien, ¿quién más? Y una persona repite la misma idea. Entonces ellos tienen la historia, el punto y la aplicación. Muy bien, ok. Hoy día vamos a explicar, y imagínense, en esta semana vamos a contar, hemos llegado hasta el buen samaritano. Ok, hermanos, en esta historia que yo voy a contar hoy día, se llama el buen samaritano. Es una parábola que Cristo contó en la Biblia. Ok, algo que quiero que entiendan es que en la historia vas a encontrar una persona que se llama el samaritano. Pero ¿quién es un samaritano? Nadie sabe. Un samaritano era una persona de Samaria. Judea estaba la parte de Israel en el sur, donde se encuentra Jerusalén y el templo, etc. Galilea era un lugar muy al norte y ahí vivía Jesús y había mar Galilea, etc. Pero en medio de esos dos lugares era el área de Samaria. Y los samaritanos fueron considerados por los judíos sucios, perros. ¿Por qué? Porque después del exilio, los que se quedaron aquí en esa área, los judíos, se casaron con otras naciones y mezclaron judaísmo con otras religiones. Y este fue un pecado horrible. Y en la época de Cristo, los fariseos ni caminaron, ni andaron en ninguna manera por el territorio. Si ellos necesitaban viajar de Jerusalén a Galilea, ellos se fueron alrededor a Samaria. No pasaron por Samaria porque odiaron a estos sucios, estos perros, estos enemigos. Mucho prejuicio. ¿Entienden? Sí, Señor. Ok. ¿Por qué lo hizo? Yo lo hice porque si no haga esto, ellos no entienden el punto de la historia. Porque Cristo nunca dice que odiamos samaritanos. Tenemos mucho prejuicio contra él. La historia asume que los lectores entienden la información. Ok, ¿listos para recibir la historia de hoy? Ok, sí, Señor. All right. Yo, en mi caso, siempre estoy tomando un paso hacia mis oyentes y ellos en su mente, visualmente, ellos entienden. Mientras estoy aquí en esta posición, estoy diciendo las palabras del Señor. Cuento la historia de la Biblia de hoy. 1 minuto, 2 minutos. Por lo general, las historias no tardan mucho tiempo. Entonces, 1 minuto, cuento la historia del buen samaritano. Ok, y esa fue la historia de Dios para hoy. ¿Quién puede repetir esa historia? Casi nadie va a voluntad. Ok, como alguien, podemos ayudarle. ¿Quién puede contar esa historia? Una persona. Ellos empiezan, pero no. Ok, vamos a ayudarle. ¿Quién puede ayudar? Cuéntanos, ¿cuál es la próxima parte? Y juntos vamos a contar la historia del buen samaritano. Y ella dice algo equivocada y todo el mundo dice, no fue así. Estamos corrigiendo, mejorando. Pero gracias, hermana, siéntese. Gracias por ayudarnos. ¿Quién más? Otra persona, ¿quién puede contar? Y ya una persona tiene más confianza y ellos lo hacen. Perfecto. ¿Quién más? Y 2, 3, 4, 5 veces estamos repitiendo la historia. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos tengan un repaso, que ellos recuerden lo que la Biblia dice en los detalles. Y al terminar, ok, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? ¿Qué me dicen?
Una persona dice, Cristo está diciéndonos quién es nuestro prójimo. Muy bien. Una otra persona dice, Cristo está diciéndonos cómo podemos ser buenos prójimos. ¿Ok? Otra persona, Cristo está diciéndonos que no debemos tener prejuicio contra otra persona. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la aplicación entonces a nuestra vida? Y estoy preguntándoles la aplicación. Ok, cuando ustedes regresan a casa, a sus comunidades, durante esa semana o esa noche, quiero que ustedes cuenten esa historia y el punto y la aplicación con otra persona, y la próxima vez vamos a hacer la próxima historia. ¿Ok? Perfecto. Y todo el mundo se va. Y en esa manera estoy multiplicando mis oyentes, porque ellos están contando historias a más personas, y estoy profundizando la lección en su mente, porque cuando estamos enseñando información a otra persona, podemos recordar la información en una manera mejor, pero también estoy enseñándoles cómo contar historias. El ser maestro, montar bicicleta, ser piloto de un avión o nadar, estas destrezas, habilidades, aspectos de vida, usted puede leer 2,000 libros de natación. Pero si usted quiere ganar la medalla de oro en natación en los Juegos Olímpicos, usted tiene que mojarse algún día. Es necesario que usted lo haga. Igual tocar un instrumento. Yo puedo leer muchos libros de la guitarra, pero para tocar la guitarra hay que practicar, hay que jugar, hay que tocar guitarra. Igual con contar historias o ser maestro, hay que hacerlo para mejorar la destreza en hacerlo. Y estoy asegurando que mis oyentes están haciéndolo. De hecho, la mejor manera para hacer un examen entre sus oyentes no es en la próxima semana, ok, hermano, póngase de pie para decirme la historia de la semana pasada. Es una buena idea y eso es lo que hago. Pero si yo quiero averiguar al terminar con todas las historias, al regresar en el año siguiente, y yo quiero conocer cómo son, yo quiero saber si están haciéndolo en una manera buena, yo debo pedir que ellos traigan uno de sus estudiantes y escuchar a su estudiante. En esa manera yo sé que mi estudiante aprendió la historia, el punto, la aplicación, está haciéndolo en una manera que sus estudiantes pueden hacerlo también. Eso es lo que quiero ver. Entonces, algunas personas dicen cuando usted está contando su historia, debe utilizar la Biblia y leer la historia de la Biblia primero y después contar la historia. Otros dicen no, solamente debe tener la Biblia en la mano para comunicar la idea de que mi historia tiene la autoridad de la Biblia. Otros dicen no, debe dejar la Biblia en el carro, porque si usted está utilizando la Biblia en sus enseñanzas, ellos van a decir, bueno, si yo pudiera leer y si yo tuviera una Biblia, yo lo haría también, pero yo no tengo Biblia, por eso yo no puedo hacer lo que él hace. Pero sí pueden hacerlo y necesito presentar mis historias en una manera que ellos puedan recibir la información y también repetir a otras personas. Algunos dicen lean la Biblia, otros dicen no. ¿Qué digo yo? Yo diría que ustedes deben conocer a su pueblo para reconocer, para discernir cuál es la manera eficaz entre ellos. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, contamos la historia, no estamos leyéndola, hagamos un resumen de pasajes largos, es decir, no vamos a contar las genealogías, vamos a hacer un resumen,
Vamos a usar oraciones sencillas y vamos a hacer, Dios mediante, interesante. En la manera de contar una historia que sea culturalmente apropiada, hágalo, hermano. Yo tengo un estudiante, él es estudiante en nuestro programa de maestría, es misionero en Senegal, en el oeste de África, y él dice que cuando ellos cuentan historias, si hay un animal, ellos hacen los sonidos del animal, y etcétera, y todo el mundo se ríe, y es muy chistoso, pero esa es la manera de contar una historia. Y él me dijo que no puedo hacerlo muy bien. Pero yo tengo un amigo, él es pastor, y siempre estoy enseñándole a él la historia, y él cuenta la historia en una manera culturalmente apropiada y funciona mejor. Algo interesante, hablando de una manera culturalmente apropiada y conocer la cultura, esa es la palabra, esa es la verdad, hermanos. Hay un misionero que estaba en una comunidad compartiendo sus historias cronológicamente, semana tras semana. Y un día, por si acaso, él dijo, escuchen hermanos, porque esa es la verdad de Dios. Y todo el mundo dijo, no, no es de Dios, no es la verdad. Sí, esas historias son verdaderas. No puede ser. Sí, son verdaderas de la palabra de Dios. No, hermano, si esta fuera la verdad, usted estará ahí contando las historias. ¿Dónde? Ahí, debajo de este árbol de verdad. Porque cuando una persona está contando información autoritativa, de la verdad con fuerza que debemos aceptar, él tiene que ponerse de pie debajo del árbol de la verdad en nuestra cultura para contar lo que tiene. Y entonces la próxima semana él empezó de nuevo, de Génesis, de la creación, en ese lugar contando las mismas historias. Y dijo que esa fue otra experiencia. Ellos estaban riéndose, escuchando, involucrados muy bien en la historia la primera vez. Pero cuando él estaba de pie, debajo del árbol de la verdad, contando las historias, fue una congregación muy seria, escuchando. Fue otra experiencia. Ellos estaban escuchando las historias en la primera experiencia como si fuera entretenimiento, como si fuera, es por ejemplo, cuando usted está sentado en la casa, las noticias, y hay un escenario en la pantalla de terrorismo o algo así, es horrible, y usted tiene lágrimas, o un terremoto, un tsunami, personas sufriendo por hambre, es horrible lo que pasa, y usted está bien turbado mirando lo que pasa en esta experiencia de esas personas. Pero después de una hora usted está disfrutando una película de drama, y las mismas cosas, pero como entretenimiento. De hecho, usted está riéndose cuando una persona se muera o algo así, porque usted sabe que es un actor, él va a recibir un buen sueldo y él va a ir a casa al fin del día. Es otra experiencia, aunque es la misma cosa. Ellos estaban recibiendo la misma información, pero utilizando otra parte de su cerebro para procesar la información. En otro caso, un misionero estaba contando sus historias cada semana, pero después de pasar mucho tiempo con la cultura, se dio cuenta de que entre ellos solamente mujeres pueden contar información importante, lo que se llama información épica, es lo que ellos dicen. Pero hombres solamente cuentan chistes, trivia, cosas cotidianas, lo que ocurrió hoy día, etc. Pero información importante solamente las mujeres pueden contar. Entonces él empezó de nuevo, pero permitiendo que su esposa cuente la historia. Y fue otra experiencia. Necesitamos entender lo que ellos piensan y contar las historias en una manera que funciona.
Y debemos hacer algo que muchos pastores, muchos predicadores no pueden hacer. Hermanos, cuando lleguemos al fin, callarse. Eso es lo que debemos hacer. No debemos continuar hablando, buscando un lugar para aterrizar o algo así. Y esa es la historia de la palabra de Dios en esta semana. Ya. Después podemos enseñar y aplicar, pero cuando estoy en la posición de contar la historia de Dios, debo hacerlo. Hermanos, en iglesias donde solamente han tenido sermones, expositorios, sermones de 3 puntos y etcétera por años. Yo conozco a algunos pastores que han dicho, al averiguar que esa es una buena opción, ellos han utilizado historias cronológicas por un año, contando historias por la Biblia, utilizando este sistema, y se cambió 100% su iglesia. Un grupo de jóvenes, imagínense. Hermanos, a partir del día viernes, vamos a hacer algo nuevo en nuestro grupo, en nuestra reunión cada semana. Yo quiero que para el día viernes, cada uno de ustedes lean capítulo 1 de los Institutos de Cristianismo por Juan Calvino. ¿Cuántos de los estudiantes van a leer capítulo 1? Ni usted, nadie va a leer, ¿ya? Pero al contrario, usted dice el día viernes, ok, empezando con esta reunión, yo voy a hacer algo distinto. Vamos a hacer algo, yo voy a contar una historia de la Biblia y vamos a practicar contándola. Y después vamos a discutir lo que esta historia nos enseña y cómo podemos aplicar la historia a nuestra vida. Y cuando ustedes se vayan, durante la semana yo quiero que ustedes cuenten la historia y repiten el proceso o con su familia o con sus amigas, amigos en el colegio, etc. Y la próxima semana vamos a continuar. Y usted empieza en la creación, por la caída, por el diluvio, por el desierto, por hasta la resurrección. Hermanos, les aseguro, cuando usted llegue a la cruz, es posible que ustedes no van a tener la experiencia que vimos ayer en la película, donde todos los jóvenes están llevando al pastor en sus hombros y etcétera, pero por lo menos ellos van a entender la Biblia y la razón por la cual Cristo vino. Y aunque todos no van a aceptar a Cristo, cuando ellos rechazan a Cristo, ellos van a entender lo que están rechazando. Yo tenía un amigo, un estudiante en una clase de misiología en nuestro seminario, y estuvimos hablando de evangelismo y él me preguntó al fin de la clase, todo el mundo estaba saliendo con sus libros, etcétera, saliendo de la aula, y él me preguntó, pero profe, ¿cómo puedo evangelizar a mi mamá? Yo he utilizado cada sistema inventado, el camino romano, 4 leyes espirituales, etcétera, etcétera. Yo he hecho por 13 años con mi mamá y ella no tiene interés. Siempre me dice, Allen, no me importa, por favor, no me cuenta nada de eso. Pero él estaba buscando una manera y él me pidió una sugerencia y le dije que debe utilizar historias cronológicas. Entonces, casi media broma, estaba diciendo por si casualidad, ¿por qué no haga esto? Entonces, él llamó a su mamá diciendo, mamá, yo necesito venir para almorzar el día jueves, yo tengo un deber de mi escuela que quiero hacer. Entonces, él llegó, él contó la primera historia, ellos discutieron o hablaron un poquito de la historia. La próxima semana él regresó hablando de la caída y etcétera. Y él me dijo, cuando yo llegué a la cruz, ella también llegó a la cruz, ella aceptó a Cristo, fue bautizado, es uno de los miembros más activos en toda nuestra iglesia.
Es decir, ella estaba escuchando la historia de la Biblia, pero sin barreras, porque ese fue su hijo contando una historia nomás. No fue un desafío del Evangelio en su cara con las barreras y todo eso. Podemos utilizar historias en la misma manera. Podemos tener, después de contar la historia, este diálogo, ayudándoles en la aplicación. Y cuando ellos regresen, vamos a permitir la oportunidad de repetir la historia, como les dije. Y hemos visto en este video del próximo capítulo de Nuevas Tribus, cómo lo hicieron. Pero hermanos, otro asunto que yo quiero mencionar acerca de lo que vimos en la película fue el uso de los dibujos que él tenía. Muchas veces, hermanos, las fotos o dibujos o muñecas que utilizamos para compartir el Evangelio, a veces estos pueden causar problemas, porque Adán y Eva, Jesús, David, parecen que son gringos. Ya no eran gringos. La mayoría de la gente en el mundo tiene piel del color de café. Pero lo que compramos en Gringolandia no es así, por desgracia. Entonces debemos tener cuidado porque podemos construir otra barrera, porque para nosotros entendemos que no es una foto de Adán, por supuesto, pero ellos no. Es posible que Adán y Eva están en esa foto o están en ese retrato o que sea. Necesitamos tener cuidado. Y a veces, hermanos, tenemos colores que tienen sentido en otra cultura que no tenemos para nosotros. En mi investigación de los quichua, en mi tesis, no estaba investigando colores, pero en una entrevista, un hombre muy viejo estaba contándome la razón, explicando la razón por la cual cada comunidad tiene cierto color en su poncho. Porque él dice que cada color entre nosotros tiene un significado. Por ejemplo, él dijo, el color verde representa la vida, crecimiento, salud, y etc. Me di cuenta cuando él dijo esto, que cada cruz en cada templo quichua que jamás he visto por todos los Andes, adentro tiene una cruz pintado el color verde. Y yo entendí, el color verde tiene ese significado. Pero nunca jamás sabía, yo solamente pensaba que a ellos les gusta mucho el color verde, pero el color verde tiene este significado. Y otras culturas, por ejemplo, entre nosotros en un culto, cuando todo el mundo lleva puesto ropa negro, a veces es ¿qué tenemos? Funeral. Pero si todo el mundo lleva puesto ropa de color blanco, ¿qué pasa? Puede ser una fiesta, puede ser una boda, si unas personas tienen blanco, etc. Pero en Corea, un funeral, todo el mundo lleva puesta ropa del color blanco. Es el opuesto. Y en Nueva York, en cierta parte de los calles 72, 74 y Broadway, en esa parte del Manhattan, hay una comunidad muy grande de los judíos hasídicos y siempre ellos tienen color negro. Y cuando ellos se van a su culto, ellos andan con prisa.
pero cuando salen de sus cultos, ellos caminan lentamente así, andan así. Entonces usted está pasando en carro, al ver muchas personas saliendo de un edificio religioso, llevando puesto ropa negra, andando despacio, ¿qué piensa usted? Ah, claro. Pero para ellos es una manera para demostrar respeto al Señor. Tenemos prisa para asistir al culto, pero somos tristes al salir. Entonces hay que tener cuidado con los colores. En Asia, en un país, el color rojo es el color de prosperidad, ya de suerte. Y en Navidad los padres entregan a sus hijos regalos de sobres con dinero adentro, pero los sobres siempre son del color rojo. Este es lo precioso. En el país vecino, el color rojo representa sangre, guerra, odio, violencia. Entonces, el escribir el nombre de una persona en el color rojo es la ofensa peor que podría ser. Entonces, hay que tener cuidado con colores. Imagínense, el color rojo representa la persona pecaminosa. Y en algunos retratos de 2 dimensiones, es decir, no estamos hablando de una estatua, estamos hablando de un póster, un dibujo, un retrato. La persona mirando a la derecha es una buena persona. La persona mirando hacia la izquierda es la persona de maldad. Y en su retrato de Jesús, él está llevando puesto una toga roja mirando hacia la izquierda. Está comunicando que Cristo es Satanás sin querer. Pero eso es lo que hacemos. Hay que tener mucho cuidado con colores. Entonces, para nosotros, cuando estemos utilizando por ejemplo, el libro sin palabras, ajá. Sí, claro, es una manera, pero hay que explicar qué quiere decir cada color. Es decir, yo no puedo utilizar ese libro sin palabras, solo entregar ese libro a una persona y él entiende perfectamente qué quiere decir cada color. Es posible que él está concluyendo algo equivocado. Entonces necesito explicar, el rojo representa la sangre de Cristo, el negro representa el pecado, etc. Pero estoy explicando la razón por la cual. Pero lo que utilizamos nosotros, yo tengo una bufanda y es una bufanda con cuadras. Y en cada cuadra lo que se ve es un dibujo que representa cada historia de 50 historias en la Biblia. Este retrato, y todo se ve en blanco y negro. Es otra cosita que a mí me gusta mucho porque cualquier cultura puede imaginarse que esa persona es su propio color, ¿ya? Entonces, tiene Adán y Eva en el huerto de Edén, tenemos la caída en pecado, tenemos Caín matando a su hermano y tenemos todas las historias en estas 50 cuadras, en una sola bufanda. Y si vienen las autoridades, una mujer puede poner como si fuera parte de su vestido. Y yo puedo doblar este bufanda para poner en mi mochila para llevar en avión y no hay ningún problema. Pero yo puedo utilizar como si fuera pantalla indicando cada una de las historias en esa manera. Y yo tengo 3 versiones. Yo tengo una versión con las cuadras en ese orden. Y yo tengo otro ejemplo de esa bufanda con las historias en este orden. ¿Para cuál cultura es esta? De derecho a la izquierda. Árabe y hebreo. Entonces, para los judíos y para los musulmanes árabes, utilizo esto. Yo tengo otro ejemplo donde las cuadras están en este orden. Para los chinos, ¿ya? Entonces, pero alguien me diría, pero hermanos, ellos no saben leer, entonces, ¿qué le importa? Y
mire en la iglesia el día domingo, en la cuna, los niños de 4, 5 años que no saben leer nada, ellos están sentados con un libro y están jugando el papel de la persona leyendo y con su dedo están haciendo eso con las palabras, pero no reconocen pero ellos entienden el orden que deben tener porque han visto a su mamá, a su maestra leyendo así. Igual los analfabetos, ellos entienden el orden correcto, por eso debemos considerar cosas así. Lo más importante, hermanos, es fidelidad bíblica. Cuando consideremos contextualización, vamos a reconocer que las palabras a veces pueden causar problemas, como ya hemos visto, utilizando palabras como fruta bomba o papaya. Papaya puede tener otro significado que no estamos comunicando o no debemos comunicar. Y hay varias palabras que pueden causar problemas. Queremos mantener fidelidad bíblica, eso es lo más importante. Y también queremos que ellos puedan repetir, reproducir lo que hemos hecho. Pero hermanos, por eso no siempre utilizo esta bufanda, porque ellos no tienen bufanda. Y dicen, claro, si tuviera una bufanda así, yo lo haría. Si tuviera una pantalla y una computadora y todo, yo sería evangelista. Necesitamos utilizar lo que ellos pueden utilizar. Un misionero que conozco yo estaba pintando pedazos de tela de más o menos 1 metro cuadrado, pintando con este tipo de este tipo de pintura de pizarrón. Jamás ha visto esto, es de color verde y puede pintar, por ejemplo, su pizarrón. Cuando yo era niño en la escuela, durante la época de Moisés, durante el verano estaban pintando las paredes de nuevo con esta pintura para que en el próximo año lectivo las maestras tenían pizarrón flamante nuevo listo para torturar niños en otro año. Pero él estaba pintando estos pedazos de tela con esta pintura y al secar la tela, él estaba enrollando todas estas cuadras de tela pintada y él tenía muchos pedacitos de tiza. Tiza es lo que decimos nosotros, pero en un balde que él tenía en su carro. Y cuando él estaba en una comunidad enseñando, él utilizó uno de esos pedazos de tela con tiza y al terminar, todos los que aceptaron el reto de repetir sus lecciones en su comunidad, él regaló a cada uno de ellos su propio rollo, su propio pizarrón, con un pedazo de tiza para que ellos pudieran hacerlo. Y por supuesto, ellos no necesitaban esto para enseñar la Biblia, pero en su mente necesitaban uno de estos para repetir lo que él hizo. Entonces, no debemos introducir tecnología que ellos no tienen si queremos que ellos repiten la lección en su comunidad. A veces sí pueden, a veces ellos tienen mejor tecnología que tenemos nosotros. En serio. Pero no debemos asumir que ellos tienen acceso a estos, porque al recibir la información en una tecnología y proveer la información en otra tecnología, este es un proceso de traducción o interpretación. Y no es automático, hay que aprender cómo interpretar, cómo traducir de una tecnología a otra. Personas estudian en universidades hasta PhD aprendiendo cómo hacerlo. Yo sé que las empresas farmacéuticas
como Pfizer y Squibb y esos, claro, tan grandes, mundiales. Ellos están haciendo una investigación en ese momento, contratando con personas que son antropólogos y sociólogos y personas con PhD en educación para reescribir o cambiar las direcciones de cuánta medicina debe entregar o debe dar a un niño. Porque lo que ellos han visto en los últimos años, que los padres están dañando a sus hijos y la salud hasta la muerte en algunos casos, porque los padres no entendían muy bien las direcciones de la medicina. Es cucharadita o cucharada, yo no entendieron casi nada. Claro, hasta 2 vasos en vez de 2 cucharaditas. Entonces ellos están reinventando ese proceso de vender medicina y han contratado expertos para hacerlo, porque no es fácil tener la información que yo entiendo perfectamente y entregar la información a una persona que no entiende ese sistema. Es como estos aparatos de PC y Mac. Si usted está aprendiendo en el sistema de Mac, pero sus culturas son cultura de PC. Imagínense, tenemos 2 círculos. Este es el mundo de PC y ese es el mundo de Mac, de Microsoft, y ese es de Mac. Entonces, los círculos, no 100%, pero un poquito hay una unión de cosas que tienen en común, pero la parte más grande, más ancha, se ve en los 2 lados, pero tienen algo en común. Usted es de esta cultura, yo soy de esa cultura. Pero mientras estamos aquí en esta clase, tenemos algo en común. Pero al terminar, ustedes se van a casa y usted está 100% en ese lado. Pero lo que usted aprendió fue de ese lado que usted entendió en la clase en común. Es decir, yo soy de cultura A, ustedes son de cultura B, pero lo que tenemos común es aquí en esta experiencia cultura C. Usted está en medio de cultura C aprendiendo todo de la cultura A, pero en el fin de semana estará en cultura B que no tiene nada en común con esto. Y te toca a ti traducir lo que has recibido para alimentar a su pueblo. Y lo que hemos visto en casi todo el mundo es que los pastores que aprendieron en la cultura C se dieron por vencidos. Regresaron a la ciudad para ser maestro en un colegio, para pastorear una iglesia, o se han dado por vencido en la enseñanza diciendo, mi pueblo, ellos no son listos, ellos no pueden entender esta información. Y no es que no son inteligentes, es la forma en la cual estábamos enseñándoles. Entonces, como maestros, y cada uno de ustedes es maestro, como maestros nos toca a nosotros identificar la mejor forma, manera, estrategia para alimentar a las personas que van a alimentar a esas personas. Y los misioneros en el pasado no entendían tampoco el proceso, por eso no lo hicimos. Por eso muchos lugares que hemos alcanzado, necesitamos regresar para alcanzar de nuevo. La parte del mundo más difícil para entrar y ministrar es el norte de África y el Medio Oeste. Esas partes del mundo es muy difícil existir como cristiano. Olvídeselo la idea de ser misionero, pero ser cristiano
hermanos, estas partes del mundo eran partes cristianas. El seminario y biblioteca cristiana más grande en todo el mundo estaba en Egipto. El norte de África, la tierra prometida, hasta Constantinopla, uno de los primeros arzobispos, ¿cómo se dice en inglés? Archbishoprics, we say en inglés, pero arzobispados, era Constantinopla. ¿Cómo se llama Constantinopla hoy en día? Istambul, Turquía. Istambul ya es 100% musulmán. Hay cristianos que viven, yo tengo amigos que viven en Istambul, pero es un lugar difícil para los cristianos. Entonces, todo este área y los musulmanes habían llegado al sur de Europa. Y tenemos el tiempo de las cruzadas y etcétera. No tenemos tiempo para tratar toda esa información. El punto es esta. Lo que era cristiano ya no es. Y no solamente no es cristiano, es cada vez más difícil. Piensen en Francia. Europa era la cuna del cristianismo que llegó a los Estados Unidos y el Nuevo Mundo, según ellos, el Nuevo Mundo. Pero hoy en día hay partes de Francia, partes de París mismo, donde los franceses no pueden entrar. Los musulmanes controlan 100% esas partes de Francia y cristianos no pueden entrar a esa parte. Aún de Francia, aún de París. Alemania, en el ataque de 9/11, los terroristas vivieron en Alemania antes de empezar el ataque. Europa está llegando a ser como el norte de África y Medio Oeste. Necesitamos, hermanos, no solamente enseñar y salir. No debemos alcanzar y salir. Necesitamos alcanzar y capacitar en una manera que ellos pueden continuar el proceso según 2 de Timoteo 2:2.